Les había comentado que debía estar el representante, el presidente de las cámaras aquí, el presidente de las cámaras, pero se ha excusado. Sin embargo, Rodrigo Gómez de la Torre, quien es también representante del sector productivo, ya se encuentra con nosotros y con ustedes. Por favor, vamos adelante. Si es que me apoyan. Rodrigo, muchísimas gracias. De todo lo escuchado sobre el precandidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, ¿cuál es las primeras expresiones, porque ustedes quieran o no, de llegar él al gobierno, deben comenzar a trabajar en conjunto? Bienvenido. Estimado Orger, muy buenas noches primeramente. Sí, lamentamos profundamente que Genaro no nos haya podido acompañar. Sin embargo, como expresidente del Consejo de Cámaras y miembro de su directorio, justamente estoy aquí. Creo que la primera cosa que me ha llamado mucho la atención, creo que hay dos cosas que me han llamado la atención. La primera es el comentario con respecto al respeto a la justicia. Y sin embargo, fue en el gobierno pasado que por declaraciones del mismo expresidente hablaba de que había que meter la mano a la justicia. Y precisamente vamos al tema de que nos pasamos por encima de la justicia para tener a alguien que está con sentencia ejecutoriada para tenerlo como asesor. Son temas que te dejan pensando. Y el otro tema que me llamó mucho la atención es lo que hizo referencia al ofrecimiento de estabilidad tributaria, cuando en los 10 años tuvimos tantas y cuantas reformas tributarias avanzaron a pasar en la Asamblea. O sea, más bien son temas que me hacen cortocircuito, porque claro, no coinciden. Y para terminar en el tema laboral, cuando hace referencia a la ley humanitaria de la reducción de la jornada laboral, simplemente recordar que la reducción de la jornada laboral está considerada y contemplada en el Código de Trabajo en una reforma que se hizo, y no recuerdo el nombre, había muchos nombres rimbombantes a las leyes, que se realizó precisamente en el gobierno pasado, en el año 2016. Creo que se llamó la ley de la... Ahí se creó el seguro de desempleo, pero en esa reforma precisamente se habló de la reducción de la jornada laboral en las condiciones que están en la misma ley humanitaria actualmente. De todo lo mencionado, ¿qué es lo que se viene y qué es lo que se aspira con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Me preocupa mucho el tema del empleo, Rodrigo, y antes de esta entrevista habíamos estado dialogando. O sea, ya la gente está siendo despedida, aparte de los que ya fueran despedidos desde hace 2 años y que han ido paulatinamente, pero mira tú, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Me preocupa mucho el tema de una posible explosión social. El tema de la explosión social nos preocupa a todos, y realmente repetir la situación de las mal llamadas marchas pacíficas de mes de octubre del año pasado, justamente hace un año, sería lo más irresponsable que cualquier sector económico pueda hacer en una situación como la que estamos viviendo. Pero creo que es importante también hacer memoria, porque decían que prohibido olvidar. Y los primeros que se pasaban conversando con el fondo y no se acababa de llegar a un acuerdo. Medio se acercaba el acuerdo, se sacaba una venta de bonos, sacaba deuda y nos distanciábamos nuevamente del fondo. Estoy hablando desde el año 2015, justamente el gobierno pasado. Pero creo que es importante ver la diferencia entre los acuerdos y el tipo de deuda que se levantaba. En esa época se levantaba deuda de corto plazo, 3, 4, 5 años, y a tasas de interés del 10, 11%, 9%. En este momento la lógica es justamente la misma. Estamos hablando de deuda a 10 años plazo y con tasas del 2%. Pero ¿para qué es la deuda? Yo creo que hay que entender eso. La deuda no es para gasto corriente. La deuda no es para poder seguir endeudándonos más o seguir gastando y dilapidando la plata en la forma que se lo ha hecho. Por el contrario, hay que poner en orden las finanzas públicas. Caso contrario, no hemos solucionado el problema estructural de la economía.
Cuando hablamos de los tres principales problemas de la economía ecuatoriana, no dicho por mí, no dicho por las cámaras, dicho por entidades internacionales de varias corrientes ideológicas, exceso de trámites, y lamentablemente excesos de trámites tienden a derivar en corrupción. Lamentablemente hay que decirlo así de fuerte. El segundo punto, inestabilidad tributaria. Precisamente es una de las objeciones que el mundo ha hecho. Y el tercer tema, sobre rigidez laboral. Con respecto al segundo tema, el Ecuador está dolarizado desde el año 2000. Creo que es uno de los mayores mensajes de estabilidad para la inversión que se pueden dar, y sin embargo, en un gobierno en el cual un solo presidente estuvo al cargo, no llegó inversión extranjera directa, a pesar de que, como bien lo recuerda el precandidato, en el 2010 se aprobó el Código Orgánico de la Producción, que justamente brindaba ciertas certezas, pero ante las otras modificaciones que se dieron en el tiempo, pues la inversión simplemente siguió. Con respecto al tema de empleo, yo creo que hay que ver varios aspectos. Y en el año pasado, en el mes de diciembre, antes de pensar que el COVID era algo que nos iba a llegar, teníamos una situación ya de empleo que estaba decayendo fuertemente. En el 2014 teníamos un 49.6% de empleo pleno. Y voy a hablar del empleo pleno, porque el empleo pleno es el empleo con derechos, es el empleo que está completo. Para el 2000... Cuando tiene seguridad social, esto es para que entiendan mis amigos, cuando tiene seguridad social, cuando tiene los décimos, las garantías. Exactamente. Y ese empleo pleno, que es el que más estamos preocupados, ya para el año pasado, primeramente dentro del gobierno anterior, ya cayó casi 10 puntos. De hecho, me parece que cayó 9 puntos. Y más bien la tendencia de caída se había mantenido más leve, una pendiente menor, pero cuando ya comienza en el a diciembre del 2019, ya se pronosticaba. También la Organización Internacional del Trabajo anticipaba que para este año se podía perder entre un 2 y un 5% de empleo pleno. Lamentablemente lo que hemos perdido de empleo pleno es alrededor de un 10 a 12%, cifras del IES. Y me duele decirlo, pero entre enero y agosto, en el marco también de una pandemia, se han perdido 297,000 empleos, según estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay unos que han bajado, otros han recuperado, pero en el balance final, pongámosle números redondos, hasta finales de agosto, 300,000 empleos se han perdido en el Ecuador. Las proyecciones del Organismo Internacional del Trabajo hablan de 500 a 800,000. Más bien, se ha frenado la caída de empleo desde el mes, y perdóname, se me salió desde el mes de mayo, junio, se frenó la caída. Sin embargo, se requiere una reactivación, y para eso necesitamos reconocer que hay que buscar menos restricciones, menos complicaciones, aprovechar esta situación de pandemia que nos dio un salto de décadas al sistema, a la tecnología, y poder potenciar eso. Aquí, a veces en la pantalla, me aparecen algunos aspectos de los comentarios de la gente. Y creo que hay uno que es importante. El Ecuador lo que necesita hacer es seguir, y esto reconozco que lo hizo el gobierno pasado, y lo felicité al gobierno pasado y lo sigo felicitando por haber suscrito el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo multipartes. Creo que es un gran mensaje, porque el Ecuador es un país exportador, es un agroexportador en producto primario y producto elaborado. Tenemos que mejorar en el producto elaborado, indiscutiblemente. Pero mientras más acuerdos comerciales tengamos, mayor capacidad de llegar a los nuevos mercados tenemos. Y el momento que vendemos más, porque hay que reconocer, y está bien lo que dice el candidato, pero
pero hay que reconocer que el consumo en el Ecuador está limitado a los 17,5 millones de ecuatorianos que somos, y tenemos acuerdos que nos pueden plantear abrir mercados de 500, 600 millones de ciudadanos que podrían estar deleitándose con las maravillas de los productos ecuatorianos. Entonces, estos acuerdos comerciales hay que impulsarlos y hay que fomentar que, reduciendo trámites, que en algo se ha podido hacer en este gobierno y que en muchísimo se incrementaron en el pasado, pues apuntar al futuro y apuntar a sacar al Ecuador adelante. Y personalmente estamos, y a nivel de consejo, a nivel de Cámara de Agricultura, estamos convencidos que eso va vía exportaciones e incremento de la producción. Si incrementamos la producción en el Ecuador y no estamos pensando en exportar, lo que nos genera, y los economistas bien lo entienden, es una sobreoferta y terminamos tumbando todo el sistema productivo. Y eso no podemos. Lo que sí yo debo mencionar es que estamos ya viviendo una nueva realidad, Rodrigo. Ya no es la misma realidad que teníamos antes de la pandemia, que nos debemos ajustar al nuevo sistema, que por ejemplo ya se debe comenzar a cambiar incluso el chip. El servicio público no puede estar trabajando tal cual está trabajando, por Dios. Hay que buscar mecanismos de horarios diferenciados. O sea, ya debemos comenzar a transformar. ¿Por qué? Necesitamos comenzar a producir, lo cual significa que yo ya no voy a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sino que tal vez mi horario comience a las 2 de la tarde y termine a la medianoche, y los otros de madrugada, y comenzamos a producir. Olger, ¿qué más de acuerdo podemos estar? De hecho, es lo que más me sorprende a mí del alcalde de Quito. El alcalde de Quito, justamente en su campaña, planteaba que necesitamos entrar a la hora Borojó. Y ahora nos quiere tener guardados en las casas y sin movilizarnos, y solamente poniendo sanciones por de todo lado. Precisamente por eso, por esa nueva realidad, que ya era una nueva realidad en materia laboral en el mes de diciembre o en el mes de octubre del año pasado, que las dinámicas laborales son completamente distintas. El fondo nos está diciendo: por favor, señores, tienen un problema laboral, no de ahora, desde hace rato, hagan una reforma estructural. Y yo le invito al ministro del Trabajo, Andrés Isch, a reconocer que en este año 2019 que concluyó, se realizaron muchas propuestas y muchos acuerdos entre sindicatos, y donde estuvo el representante del Frente Unitario de Trabajadores, y empleadores y gobierno, precisamente para buscar soluciones al problema de empleabilidad, que era un problema gravísimo para el Ecuador. Pero no se hizo nada, pues, Rodrigo. Esa es la parte que seguimos peleándola, porque siempre estamos ocupados de decir, será el momento político, no es conveniente, sí es conveniente. Y recordemos que ese código de la producción, el código orgánico de la producción e inversiones, permite al ministro del Trabajo generar un sinnúmero de acuerdos laborales diferenciados, en donde podríamos buscar nuevas formas de trabajo acorde al siglo XXI y no seguir pensando en dinámicas laborales como la que tú bien describes, que están muy ajustadas a lo que pasaba a finales del siglo XIX, porque ni siquiera del XX, ni siquiera del XX. El otro tema que nos plantea el fondo, yo creo que es importante mencionarlo: transparentar la información fiscal, pues. Es uno de los mayores problemas que se tuvo del gobierno pasado a este, cuando se ha pedido la información sobre cómo son los contratos petroleros con la China, las preventas petroleras que se firmaron, que seguimos pagando. Ese tipo de cosas son las que precisamente se busca. ¿Qué más que la transparencia? La principal vacuna contra la corrupción es la transparencia. Eso es lo que hay que trabajarlo. A ver, pero Rodrigo, también dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se está pidiendo una ley anticorrupción que debe ser aprobada hasta finales del mes de diciembre. Sin embargo, de lo que ha dicho el precandidato Andrés Arauz, primero,
y hay una deslegitimación del gobierno actual, es decir, no habría votos dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que más de la mitad de asambleístas van a una reelección y por lo tanto van a estar más en su campañita que estar preocupados por lo que está sucediendo. Y ha dicho también otra cosa sumamente importante, que no va a tomar ninguna decisión de las que, o receta de las que está aplicando el Fondo Monetario Internacional, lo cual dice, o sea, claramente y deja abierta esta situación a que sería, vamos a revisar todos los condicionamientos, ha dicho. A ver, yo creo que eso hay que medir a veces las palabras. Algún candidato a la presidencia años atrás dijo que en campaña se puede decir cualquier cosa. Tú debes recordar quién es, que curiosamente está fuera del país, escondido en alguna parte en este momento. Pero recuérdale al país. Es Ramiro González. Gracias. Precisamente lo dijo. Pero el tema es este. Tenemos que pensar seriamente que cuando se firma un acuerdo multipartes o se firma un tratado internacional o cosas por el estilo, son temas que deben ser respetados, porque no es el nombre del presidente o del ministro de turno. Tiene que ver con el nombre del país. Entonces, las declaraciones del candidato, ok, está bien, está en campaña. Podemos repetir y estar siguiendo los consejos del ex candidato. Pero son mensajes totalmente contradictorios cuando tú estás a punto de hacer un negocio con alguien, estás por comprar un carro y tú sabes que el que te va a vender el carro te dice, no, pues yo ahorita te voy a poner estas llantas bonitas para que le veas, pero mañana que ya no le ves, cuando te voy a entregar, le voy a cambiar las llantas, porque esas llantas me las compré yo y no son para vender. Tú ya estás pensando, a ver, ¿le hago la compra o no le hago la compra? Porque estás viendo que hay una falta de seriedad. La seguridad jurídica. No, seguridad jurídica y seriedad de un país. Y que el candidato haya conversado, o precandidato haya conversado con el fondo, no es un mérito. El Fondo Monetario Internacional, y lo aclaró, invitó a todos los precandidatos, no sé si se habrá reunido con los 19, pero de los que hemos conversado, se reunió el fondo con todos para tener una idea de dónde estaba, de qué estaba pasando. No era un tema excepcional del precandidato Arauz, es un tema que se dio con todos los precandidatos, inclusive antes de la inscripción o la presentación con el reglamento que estaba vigente. Pero yo creo que es importante, necesitamos corregir las distorsiones de las finanzas públicas. La caída del Producto Interno Bruto en un 12.4%, más o menos hemos hablado de 100,000 millones, 12,000 millones menos en Producto Interno Bruto es cualquier cantidad de plata. Es cualquier cantidad de plata, es cualquier cantidad de problemas en la economía. El Ecuador tiene que mirar el futuro al siglo XXI. Necesitamos reactivar un sinnúmero de temas, pero para eso lo fundamental es menos trámites, más transparencia y más transparencia. Pero... Y definitivamente necesitamos una reforma y una revisión a las normas laborales, no para ver precarización, sino precisamente para buscar mecanismos de flexibilidad donde las partes se pongan de acuerdo para buscar soluciones, lo que tú estás planteando, que haya jornadas diferenciadas en donde, en lugar de que alguien trabaje en un horario rígido, poder tener diferentes dinámicas para poder dar mayor amplitud a la economía. Y si tú amplías horarios de atención, por decirte, e inclusive pones una atención más abierta, indistinto el día de la semana, tienes la gran opción de abrir puertas a nuevas plazas de trabajo dentro de costos manejables, porque el mayor problema de la pandemia ha sido cómo ha caído la economía, no solo del Ecuador, del mundo entero. ¿Y por qué reforzaré ahorita nuevamente el sector agroexportador? Porque es el sector que está sosteniendo la dolarización, definitivamente. Es el sector que está sosteniendo el empleo, es el sector que tiene un potencial de crecimiento
los números haciendo referencia a un sinnúmero de variables, productividad, valor diferenciado, agroindustria, podríamos estar, las proyecciones nuestras son duplicar en casi 10 años, duplicar, no esperar 61 años para... Debemos volver al campo. Rodrigo, ¿le preocupa al Consejo de Cámaras, le preocupa a las cámaras de la producción el que llegue Andrés Arauz a la presidencia de la República? Sinceramente. No, no. Estamos viviendo un proceso, nos preocupa más bien cómo se está dando el proceso electoral, indistinto de quién sea el candidato. Estaremos prestos a trabajar con quien llegue a la presidencia. Puede ser el pastor, puede ser el candidato Lasso, puede ser Arauz. El sector privado tiene que irse acoplando a las diferentes realidades, pero también hay que reconocer que tenemos que generar procesos de desarrollo de país y no de involución. Y lo que vimos del gobierno pasado, lamentablemente, fue ahuyentar la inversión extranjera directa, muy poca transparencia. Le oí hablar de refinería. Me encanta la idea de tener una refinería para procesar de mejor manera la producción petrolera en el Ecuador, pero no podemos estar hablando de una refinería que solamente se ve con unos ojos de glass, porque es un terreno aplanado que ha costado 1.500 millones y tenemos una refinería estatal Esmeraldas con problemas serios, luego de un gasto, porque no es inversión, luego de un gasto de 2.300 millones de dólares. Entonces, ahí nomás, 2.300 más 1.500 son 4.800 millones de dólares que no han servido de mucho. Y estamos quejándonos ahorita porque nos den un crédito para estabilizar la economía. Lo que necesitamos es estabilizar la economía. Hemos mejorado la imagen del Ecuador al mundo. Por esa razón, recibimos créditos a 10 años plazo al 2.9% anual, en lugar de recibir créditos al 10% y por 3 años plazo. O sea, parecería que el orden de los números no altera, pero en este caso es evidente que el cambio que se ha dado en el tipo de crédito que tenemos es muy distinto. ¿Qué responsabilidad le toca al gobierno ecuatoriano, sea el del actual presidente y al del próximo presidente? Es ser responsable. Y a los asambleístas, los que están, los que vengan, olvidarse del discurso y la muletilla de que les preocupa a las próximas generaciones y no las elecciones, y comiencen a efectivizar el que les preocupa a las próximas generaciones, porque muchas decisiones han sido muy políticas, orientadas a las próximas elecciones y no generaciones. Rodrigo, y esta campaña al parecer va a ser una de las más fuertes, en donde va a haber destellos de un sinnúmero y barbaridades que se van a escuchar definitivamente. Por ahora nos quedamos hasta aquí. Quisiera también la próxima ocasión poder hablar del alcalde de Quito y de lo que está viviendo también una crisis la ciudad, porque se requiere. Yo solamente con respecto al alcalde creo que las decisiones que está tomando el alcalde son decisiones orientadas a solucionar un problema de movilidad que poco o nada tienen que ver con un problema sanitario y un problema de salud económica de la ciudad. Y las declaraciones de muchos concejales cuando hablan de que se percibe que hay mucha corrupción en ciertos temas de tránsito, pues me duelen como quiteño, me duelen como ciudad, me duelen como ciudadano. Yo creo que hay que ¿Van a apoyar la revocatoria de mandato? No nos corresponde a los gremios estar en ese tipo de situaciones. Hemos visto en redes que está moviendo esa situación, pero no nos corresponde eso a los gremios. A los gremios nos corresponde tratar de dialogar para ser escuchados, no solamente para que nos oigan y luego hagan otra cosa. Trabajaremos y seguiremos trabajando buscando el desarrollo productivo de la ciudad, de la provincia, del país, y pensando en un Ecuador del 2021 orientándose al 2022 y no orientándose a regresar al pasado. Con todo respeto, Rodrigo, tengo muchísimos mensajes que también no los hemos colocado, pero la gran mayoría
La ciudadanía también reprocha mucho a las cámaras y todos están coincidiendo, están mencionando que las cámaras solo miran por sus bolsillos, por su gente, por sus agremiados y no por los trabajadores. Y es ahí donde ustedes también deberían buscar un mecanismo, te lo digo, como un leamingo común y corriente, que deben también girar esa mirada al trabajador, al pueblo. Te planteo un ejemplo. Uh-huh. Si tú tienes en esta situación de pandemia, y voy a coger un ejemplo de uno de los sectores más afectados, ha sido el sector de restaurantes, hoteles y cafeterías. Hemos visto el cierre del Hotel Marriott, donde inclusive uno de los principales accionistas es Fuerzas Armadas, ¿no? Ojo con ese detalle. Pero un restaurante que tiene 5 locales comerciales en la ciudad de Quito y que el municipio le salta y le cobra patentes y le cobra esto y le cobra el otro y no tiene cómo operar y tiene que bajar de un aforo del 100%, tiene que bajar a un aforo del 30%, sin tener ventas, porque el aforo ni siquiera se está llenando. ¿Cómo sostiene más empleos? Más bien, por esa es nuestra razón y nuestra desesperación. Menos restricciones, más reactivación. Precisamente por eso, porque nadie quiere despedir. Y nadie quiere despedir porque un despido, más allá de la parte económica, que tiene un valor altísimo en el Ecuador, genera una nueva capacitación para los procesos de reactivación. Tú tienes a alguien con quien ya trabajas, quien te maneja en este instante la pantalla, el Zoom, ya te organizaste. Si esa persona te dice, ve, Olger Pana, yo ya ahorita me voy por otro lado, y tienes que capacitar a otra persona que ya te conoce hasta la mirada del ojo para decirle, ponle la pantalla más grande, ponle la pantalla más pequeña, te toma tiempo, eso te genera costos. Esa es la realidad. Pero tenemos que ajustarnos a una realidad, no solamente a la nueva normalidad, es una nueva realidad que el mundo la está viviendo antes de la pandemia y que el Ecuador está teniendo que catapultarse de manera obligada a las nuevas tecnologías que nos obligan a entrar a una dinámica nueva. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Porque defendemos las fuentes de empleo. Si hay más fuentes de empleo más sólidas, hay más empleo. Si las fuentes de empleo se siguen perdiendo, no hay cómo defender empleo porque la empresa se cierra. Rodrigo, muchísimas gracias. Y nosotros estamos finalizando esta parte del programa especial que siempre tenemos y nos vamos inmediatamente a la revisión de las noticias.